Norland, Astilleros Agua P del grupo Panchita G, Asismet Medicina Prepaga, Aseguradora del Este, Grupo Cavalaro, Urba Inmobiliaria, Diesa S.A., Indega, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Solución Logística, Laboratorios Guayaquil, Lauda, Imprenta Cuatiá y Fibra y Arte. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, 20 de octubre, saludamos a todos los afiliados y afiliadas al Partido Liberal Radical Auténtico por la fiesta del 18 de octubre. Así que con respeto de los que no son afiliados al Partido Liberal, con mucho respeto, retrasado, pero saludamos a los amigos del Partido Liberal. Hoy vamos a hablar con el magíster Claudio Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Vamos a hablar sobre los sucesos del 23 de octubre. Hay muchas verdades, hay muchas mentiras, hay medias verdades, hay medias mentiras. Y vamos a tratar de aclarar los conceptos para poder entender bien qué es lo que ocurrió. Licenciado Claudio, cuando hablamos de los sucesos del 23 de octubre nos remitimos a los antecedentes, lo que ocurrieron antes, sí, los hechos propiamente dicho y las consecuencias. Vamos a tratar de dividir en tres. Perfecto. Para hacerlo más ordenado. Perfecto. ¿Por qué se dan los sucesos del 23 de octubre, licenciado? Bueno, hay que entender que José P. Guyari, y antes que nada, un presidente que había asumido a partir de unas elecciones abiertamente democráticas. Cuando José P. Guyari asume en 1928 había sido fruto de unas elecciones colorados versus liberales, donde los colorados le designaban... La primera en la historia del país. La primera en la historia. Ellos le designan a Fleitas como candidato, Eduardo Fleitas. Los dos Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira. Y bueno, empuja con José P. Guyari, gana Guyari y democráticamente asciende a la presidencia. Hay que tener en cuenta que para ese periodo, atender los tumultuosos que estaban, en primer lugar, mucha gente se olvida de la Liga Independiente, Juan Estefanich y todo lo que era su... Liga de Obreros Independiente. Liga de Obreros Independiente. En segundo lugar, los comunistas. Hoy los comunistas forman parte de un partido donde pugnan democráticamente, pero anteriormente tenían la línea estalinista de ir al poder por la fuerza y por la violencia. En tercer lugar... Los obreros marítimos. Los obreros marítimos, todo lo que era la Liga de Obreros Marítima. Cuarto lugar, tener la línea colorada un tanto radical que ya tenía un romance con ciertas ideas del fascismo. Estoy hablando de Natalicio González, que abiertamente en sus publicaciones ya alababa a Benito Mussolini. También estaban los seguidores del entonces mayor Rafael Franco. Todavía no podemos hablar de un febrerismo ni tampoco de un franquismo, pero ya tenía sus detractores y Franco también ya venía teniendo sus antecedentes. De hecho, vamos a hablar también de él. Y bueno, en quinto lugar le tenía a los chaeristas, que eran una línea disidente del gobierno de aquel entonces. O sea, había mucha disidencia y José P. Guyari se las arreglaba para manejar eso dentro de un régimen democrático. Pero para 1931 los ánimos estaban bastante exacerbados y se agarraron principalmente de algunas cuestiones como la situación de la guerra del Chaco, de la cual también vamos a hablar. En febrero de 1931... del avance boliviano. Sí. En febrero de 1931 hay algo que muy pocas veces los oyentes, los televidentes recuerdan, que fue la toma comunista de la ciudad de Encarnación. Imagínense, Encarnación estuvo 16 horas tomada por los comunistas. Fracasa esa intentona de toma. Oscar Crey, Obdulio Barte. Fracasa por la reacción que hay. ¿Y qué hacen los comunistas? Van hacia más arriba en Alto Paraná pensando que los mensúes, los yerbateros, se le iban a plegar a su revolución. ¿Qué hacen los yerbateros? Los primeros en dispararle a los comunistas son los mensúes. Fracasa esa intentona de Barte y entonces, dado que él tenía que responder a una línea, un bloque comunista, estaba literalmente desesperado por conquistar el poder, por demostrar que se hacía bien la lucha comunista en el Paraguay. También hay que reconocer que los estudiantes universitarios en ese momento estaban en una situación medio compleja, tenían problemas dentro de lo que es el comité
de la universidad misma. Ellos tenían desde 1928 autarquía plena. Cuando Stroessner asume en el 55, una de las primeras cosas que le saca a la Universidad Nacional es la autarquía. Claro. Pero José Peguyari les dio esa autarquía y fruto de eso eran, bueno, las disidencias, los conflictos, y había constantemente... Fue un logro universitario a nivel internacional, ¿verdad? Claro, pero había muchos tumultos internos dentro de la universidad y había manifestaciones en torno al hospital de clínica. Estaban de huelga, creo que pedían miembros del comité que vayan saliendo. Y bueno, después también tenés a los estudiantes del Colegio Nacional que eran bastante organizados, que tenían un régimen bastante estructurado y de hecho, y vamos ya a lo que es el 22, ellos tenían pensado hacer una manifestación el 22 de octubre, donde una de las cuestiones principales... De hecho, el permiso ellos solicitan para el 22 de octubre. Y el motivo principal había sido una escaramuza que hubo entre paraguayos bolivianos el 6 de septiembre de 1931 en Zamaclay. Luis Verón le dice más Zamaclay y se enójalo cuando decimos Zamaclay nada más. Imagínate, la ciudadanía asuncena tiene conocimiento del resultado de Mazamaclay. Había información abierta en aquel entonces. Circulaban los periódicos y los resultados del Chaco se transmitían. Y a raíz de eso es que los estudiantes del Colegio Nacional se organizan y buscan hacer unos reclamos al gobierno sobre mayor presencia en el Chaco. Ahí es donde toda esa situación de entrevero político que mencioné anteriormente, los comunistas, los colorados radicales que abrazaban el fascismo, también la Liga Nacional Independiente, los obreros marítimos terminan incorporándose a esas marchas del Colegio Nacional y vamos a tener resultados trágicos con lo que se va a dar el 23. El día 22 se pretendía hacer una manifestación organizada, incluso se presenta un permiso al jefe de la policía, que era el señor Luis Escobar. Incluso en ese pedido de permiso para hacer la manifestación tenían que estar desarrollados quienes iban a ser los disertantes en la manifestación, nombre y apellido y su discurso. Porque era algo habitual en la época. Claro, se presenta Luis Escobar le traslada al presidente José Peguyari esa jornada del 22 de octubre del 31. A las 13:30 era la hora en la cual tenía que llegar toda la documentación para José Peguyari, para entrevistarse también con los manifestantes y con todos los discursos. No aparecen para ese horario los dirigentes del Colegio Nacional. El principal era Agustín Ávila, Marco Fuster también era otro. Y a raíz de esa situación se menciona que José Peguyari tenía a su madre enferma en su casa. Tampoco podía estar pendiente, entonces él decide retirarse para verle a su madre y vuelve alrededor de las 5 de la tarde. Se dice que para las 5 de la tarde ya estaban los documentos y estaban Agustín Ávila y demás prestos a reunirse con él en esa jornada del 22, 4:30 de la tarde más o menos. Pero toma la decisión José Peguyari, que es lo que ya hablamos en algún momento, de no recibirlos. Y es lo que podemos incluso de repente hoy con el diario del lunes criticar el hecho de no haber tenido esa apertura, pero él dijo, yo ya les esperé a la 1:30. A esa era la hora en la que tenían que venir conmigo y reunirse, no se presentaron, entonces no se da esa reunión. Para las 5:30. Es importante nomás darle una pequeña aclaración ahí, en el sentido de que era norma y habitual en la época que cuando alguien iba a hacer uso de la palabra tenía que tener el discurso del presidente para que el presidente pueda responder. Y ahí tengo que detenerte y hacerte una pregunta que es clave para entender el resto. ¿Cuáles eran los reclamos de los estudiantes fundamentalmente? Bueno, el primer reclamo era una respuesta ante la situación de Zamaclay, mayor presencia en el Chaco. Y ahí hay que hacer un comentario contundente. El gobierno paraguayo en aquel entonces y desde el gobierno de Eligio Ayala venía teniendo una presencia sumamente fuerte en el Chaco. Primeramente luego con los fortines que desde 1928 va fundando Eligio Ayala y en segundo lugar con la adquisición armamentística que se va dando. Justamente hoy me comentaste esta mañana lo que eran los fusiles comprados de Oviedo, de la ciudad de España, y se daba una gradual preparación que obviamente por una situación... que es una reliquia, que el próximo lunes te vas a enterar. Tenés que mostrarnos la foto. No voy a spoilear todavía el relato, pero el lunes próximo te vas a enterar, a lo mejor en vivo y en directo. Y por una cuestión de secreto de Estado,
el gobierno no podía publicar abiertamente todo lo que iba comprando en armamentos. Pero no solamente pasaba por esa situación. Imagínate, en julio de 1931 vienen los dos buques más impresionantes que el Paraguay adquiere en toda su historia, el Paraguay y el Humaitá. Y fue toda una fiesta popular la recepción de esos buques. Y ahí nomás yo le pregunto a la teleaudiencia, si en julio de 1931 recibiste dos de los buques mejor preparados de la época, ¿por qué en octubre hablas de una falta de preparación para la guerra del Chaco? Claro, son ciertas incongruencias que tienen que llevarnos a un análisis más minucioso, doctor. Pues licenciado, no solamente llegaron los destroyers, los más modernos en el mundo en ese momento, el Cañonero 1 Paraguay y el Cañonero 2 Humaitá, llegaron más de 14.000 fusiles Mauser, llegaron más de 1.400 ametralladoras livianas, llegaron más de 700 ametralladoras pesadas, llegaron morteros Brand Claro. Top Brand, llevaron cañones. Pero los fusiles vos no podés publicar que compraste. Ni los cañoneros. Claro, pero ves que llegan al puerto y son buques de guerra, doctor. Los dirigentes que estaban involucrados en esta manifestación, porque los hechos no se pueden discutir, doctor. Hubo una masacre, yo lamento, me duele profundamente la masacre, desde luego que no podemos compartir. Los alumnos del Colegio Nacional reclamaban, primero, una política clara respecto a la penetración boliviana. Segundo, una política internacional más agresiva respecto a la situación del Chaco. Tercero, el llamado a todos los militares que estaban en servicio del extranjero para que vengan ante la inminencia de la guerra. Y el cuarto, la amnistía para aquellos que habían sido, digamos, pasados a retiro. O amnistía militar para todos los... Y ahí le tenemos a Rafael Franco, que justamente tenés un documento importantísimo que nos mostraste, que después podemos mostrarle a la audiencia, que a él se le pasa a retiro días antes de lo que va a ser la masacre del 23 de octubre. Vamos a ver, Iván, si tenés ese documento de Rafael Franco y podemos pasar ya, importante. Pero quiero nomás... vamos bien, esos son los reclamos de los alumnos. Sí. ¿Quiénes fueron los políticos que participaron activamente en esa manifestación, inicialmente estudiantil y luego convertida en una manifestación política? Bueno, el que más siempre se le recuerda es a Natalicio González por lo que eran sus discursos y por lo que era su línea. Después también está Jover Peralta, que era abiertamente muy radical, tenía un cierto romance con las ideas comunistas. También estaba Juvenal Benítez, Bernie Sarubi. De hecho, había bastantes políticos. Lofrucio, sí. Juan Estefanich. Y había liberales. Rafael Franco, Víctor Morínigo, Domingo Montanaro. Y había liberales de la línea charista también, como te había mencionado. Claro. Esos políticos, como mencioné anteriormente, se inmiscuyen. El diario La Tribuna, que era propiedad de Eduardo Scher, abiertamente a favor de la manifestación. El Orden, que era propiedad de Policarpo Artaza. La Nación, que era de Juan Estefanich. Juan Estefanich tenía y en esa jornada del 22 de octubre, el primer disturbio, por llamarlo así, se da cuando se sube a la tarima Juan Estefanich y empieza a dar su discurso. En Plaza Uruguaya. No estaba. Su nombre no estaba entre la lista de la gente que tenía que dar discursos. De hecho, el primer error lo comete Luis Escobar, el jefe de la policía, porque él da un permiso a medias. ¿Y por qué a medias? Porque él dice, les autorizo a manifestarse ese 22 de octubre, pero mi permiso lo tiene que confirmar el presidente José P. Guyari. Y él debió de evitar en todo momento que ya ese 22 se llegue frente al Palacio de Gobierno, y él permite que se llegue al Palacio de Gobierno. Y ya ahí empieza la gente a dar gritos, muerte a José P. Guyari, fuera de la presidencia. Ya ahí se torna un tanto violenta. Había un diputado que tuvo unas expresiones bastante llamativas, Pérez Garay. Pérez Garay lo que dice, esto es un prostíbulo, que salga la meretriz, refiriéndose a José P. Guyari. Y en ese momento hay un hecho pero contundente. Agustín Ávila, presidente del Centro de Estudiantes, saca la bandera del Centro de Estudiantes, el estandarte, y se retira. Desde ese momento podemos Eso decir, es 22 a la tarde. 22 a la tarde. Cuando van del Palacio a la Escuela Militar. Termina la algarabía frente al Palacio. ¿Por qué salen? Porque no estaba José P. Guyari en el Palacio de Gobierno. Van a la Escuela Militar donde el jefe era Arturo Bray. Hay episodios de lanzan piedras, y menciona a Barbray que afortunadamente se mantuvo el control, no hubo ninguna reacción, y bueno, luego van
a la casa de José P. Guyari. Y ahí vamos a un hecho que es demasiado grave. Van a la casa del presidente, tiran piedras y hay testigos que mencionan que agarran nafta y empiezan a derramar por la puerta de la residencia. Claro, de hecho, un hijo de José P. Guyari es herido. José Antonio. Y su Guyari. Mamá estaba enferma. Rompieron la cabeza. Exactamente, o sea, se llegó a hechos gravísimos ese 22 de octubre en la noche cuando intentaron ingresar. Afortunadamente hay una reacción de parte de la seguridad de José P. y ahí él ya le ordena a su seguridad que el rechazo de la manifestación sea sin armas, que usen sus cachiporras y que sea sin armas. Porque los que vinieron fueron guardiacárceles, doctor. Que los guardiacárceles, exactamente. Que los guardiacárceles, ninguno venga con ningún tipo de armas. Se da un episodio, digamos, allí, un entrevero para rechazar esa manifestación y la jornada del 22, digamos, termina en ese episodio frente a la casa de José P. Guyari, doctor. Ahora, entonces, para entender, los estudiantes piden permiso para una manifestación el 22 de octubre, jueves, a la tarde. Sí, doctor. No presentan la nota a tiempo, se van con el propósito de leer, no le permiten leer, sí. Participan otros actores políticos. Se retiran los van a la escuela militar, de ahí la casa de Franco, de la casa de Franco pasan a la casa del presidente José Patricio Guyari. Sí. Eso que mencionaste es fundamental. Van antes de la casa de José P. Guyari a la casa de donde estaba Rafael Franco, que estaba en grado de mayor. Aparentemente él da un discurso, da unas palabras, sí. Y termina con ese triste episodio de la intentona de asalto de la casa de un presidente activo en esa jornada del 22 de octubre. Por eso yo me quiero adelantar. Si ya el 22 de octubre hubo algo tan grave como la intentona de asaltar la casa del presidente, ¿por qué ese 23 no se declaró estado de sitio? La responsabilidad categórica para mí ahí la tiene el jefe de la policía, por lo menos, de haber permitido que abiertamente entren o lleguen hasta el Palacio de Gobierno cuando horas antes intentaron quemar la casa del presidente. Yo quiero decir a esta altura, en defensa del presidente Guyari, que él tuvo toda la intención de recibirles, ¿verdad? Primero le dice, tráiganme su nota para saber el contexto. 1:30. Y para que yo prepare la respuesta. 1:30 la tarde. Pues la primera opción. La segunda opción le dice, vengan una comitiva de 4 o 5 personas y yo, porque un presidente no puede recibirle a una multitud, ¿verdad? Claro. Imagínate vos, doctor Claudio Velázquez, que ahora el presidente Peña Palacios tiene que ir a plantear la defensa paraguaya con respecto a Itaipú al Brasil, o con respecto al tema de Yacyretá a la Argentina. ¿Vos te imaginás que el pueblo se reúna y vaya al Palacio y le pida al presidente cuáles son las condiciones, en qué términos? No se hace eso. No. Y en esa época menos, ¿verdad? Ya dijiste, acusaban de indefensión en el Chaco. Sí. Ya teníamos los cañoneros, ya teníamos la mayoría de las armas, nuestros oficiales estaban siendo formados en el extranjero. El propio Rafael Franco sabía perfectamente porque era miembro activo de la Fuerza Armada. ¿Vos crees que acá los estudiantes fueron utilizados como carne de cañón en esta manifestación? De parte de los políticos inescrupulosos, lastimosamente sí. De parte de esos políticos que mencionamos anteriormente, cada uno representando su línea, claro, utilizaron tristemente a los estudiantes para esas manifestaciones. La manifestación del 22 de octubre, de no haber sido por la inmiscusión política, iba a ser una manifestación organizada, iba a ser una manifestación donde hacían manifiesto de sus reclamos y en donde se recesionaba claramente. Lastimosamente, por esa triste inmiscusión política va a terminar en uno de los hechos más trágicos de la historia del Paraguay. Vamos a ver, doctor, después de estos consejos comerciales, ¿qué ocurrió el día siguiente, viernes, sí, 23 de octubre de 1931? Corte y regresamos enseguida con nuestro invitado. Vuelta con el licenciado Claudio Luis Velázquez. Llegamos al 22, que fue una jornada complicada. El 23 se avisoraba algo no menos tranquilo, al contrario. Van los políticos a azuzar a los alumnos del Colegio Nacional de la Capital. Hay que tener en cuenta que el Colegio Nacional de la Capital está en lo que es actualmente el Colegio Nacional de Niñas, ¿verdad? Claro. En el centro de Asunción, muy próximo al Palacio. Ahí van, le sacan del aula a los alumnos que ya... Ese dato, doctor, ahí te interrumpo. Se le saca de clases a los alumnos. O sea,
si era una marcha organizada por los estudiantes, iban a pedir permiso a los directores pertinentes, iban a establecer los horarios y ellos salían de las clases. Pero acá, Juvenal Benítez, uno de los que más líos arma esa jornada, les extrae de las clases, les saca de la misma. En la declaración del juicio político, el presidente José Patricio Guyari, muchos años después, creo que en 1946, él hace una nota y señala que Juvenal Benítez se acercó y le dijo: yo tenía las indicaciones de asesinarlo a usted. De hecho, hay un documento, o sea, hay varios testimonios de actividades de espionaje que dicen que esa madrugada del 23 se reúne la Sociedad de Albañiles del Paraguay, que tenía una línea muy fuerte con el comunismo. Aparentemente, según estos documentos, se le debía asesinar esa jornada a dos personajes: José P. Guyari, presidente de la República, y a Justo Pastor Benítez, ministro del Interior. Claro. ¿Dónde van a asaltar antes de irse al Palacio de Gobierno, al Ministerio del Interior? Claro. Lanzan piedras y arman. No le encontraron a Justo Pastor No Benítez. le encontraban, exactamente. Pero se llega a incidentar sobre el edificio del Ministerio del Interior. Y vuelvo a lo que mencionaste, se le saca a los alumnos de clases. Al principio más o menos se habla que eran 100 a 150, cuando pasan por la zona del Colegio Presidente Franco se le acopla otro número y ahí es donde entran, donde se suman varios políticos como Natalicio González y Jover Peralta, entre otros. Y otro dato nomás también importante de Juvenal Benítez. Serebriakov, el ruso blanco célebre que muere en la batalla de Boquerón, a quien vamos a mencionar bastante, habla de que... Lindo día para morir. Lindo día para morir, exactamente. Él habla de que le reconoce a Juvenal Benítez con un arma de fuego en la manifestación. El momento en el cual se rompe el segundo cordón y todos van hacia la escalera del Palacio de Gobierno. Esperamos un ratito. Tenemos la imagen, por favor, Iván, del Palacio de Gobierno, donde está más o menos especificada, para poder entender lo que ocurría el 23 de octubre de 1931 a las 8:30 de la mañana aproximadamente. Si tenés, me avisás para que pueda aplicar el doctor, por favor. Es una foto aérea del Palacio de López, en donde está señalizada. Creo que es una colaboración de José Luis Martínez Sí, Peláez. exactamente, de don Pepe. Hay una cuestión también, la calle Paraguayo Independiente se llamaba en aquel entonces, Buenos Aires se llamaba la calle de Paraguay. Buenos Aires es la calle Paraguayo Independiente, sí. Y Convención es la calle que... Allí estaba un primer cordón que debía de resistir esas embestidas, pero desafortunadamente ese primer cordón no resiste. ¿Y cuál fue la táctica que utilizaron los dirigentes políticos para romper ese primer cordón? Varios testimonios hablan de lo siguiente: se agarraba a las normalistas, que eran señoritas jóvenes de 17, 16 años, y se las ponía en el frente, se las empujaba para que ellas atropellen y rompan el cordón. Le usaron como escudo. Le usaron como escudo y obviamente la represión no podían resistir a esas normalistas, y así se rompe el primer cordón. Cuando se rompe ese primer cordón se arma, por supuesto, un gran desastre, pero enseguida se consigue en lo que es el jardín del Palacio de Gobierno formar otro segundo cordón. Ahí ya hay varios testimonios de que se lanzaban piedras, hay miembros de la Marina, que hay que saber que la Marina era la encargada de la seguridad del presidente, el ejército custodiaba el edificio y la policía estaba porque era encargada de mantener orden ahí público. Tenemos la imagen, doctor. Ok, ahí está más o menos donde empieza el jardín, donde empieza el círculo. Allí estaba el primer cordón encargado. Sería bueno si te parás, por favor. Ahí te va a mostrar, entonces okay. Vos te vas señalando. En esta línea acá prácticamente estaba el primer cordón, que era el encargado de la resistencia. Ese cordón se rompe con la siguiente táctica: lo de ponerle a las normalistas para que atropellen y de esa forma abrirse paso. Otro dato interesante es que acá en el medio del jardín hay un intento nuevamente, y acá hay que mencionar esto: José P. Guyari intenta conversar con los dirigentes de la manifestación, le manda a nada más y nada menos que a su edecán. Sí, pero antes del comisario Ortiz. Antes del comisario Ortiz, después el mayor Vargas. Dos intentos hubo de conversar con los dirigentes. Comisario Ortiz y el mayor Vargas. Ortiz en primer lugar y después Vargas. Los dos intentos fracasaron. Y no solamente fracasaron, terminan siendo apedreados tanto Ortiz como Vargas. Cierto. O sea, hablamos de una manifestación bastante... Este es el palacio así tal cual como conocemos entonces. Sí. Si podemos ver cada uno de los títulos que están ahí para que la gente vaya siguiendo. Ok.
Después vemos acá cómo nos señala en este primer balcón. Allí se ubica esa mañana del 23 una ametralladora liviana marca Madsen, que había sido una de las que se adquirieron para la guerra del Chaco. El que ordena que se instale, y ojo, a los efectos de marcar seguridad, marcar presencia, es José Bozano. Él en todo momento en sus declaraciones dijo que ordenó esto no para que se use contra los manifestantes, sino que para marcar la seguridad. Pero quiero hablar después, así me acordaba, quiero acotar algo. Para marcar la seguridad del edificio. A esos efectos, había 3 operarios. El jefe de los operarios era un maquinista de apellido Vázquez. Y a él en todo momento se le da la instrucción de por nada del mundo disparar contra ninguna persona. Eso desde el primer momento lo aclara José Bozano. Y no solamente ellos, de hecho, todos los efectivos que tenían armas tenían la instructiva de no disparar contra los manifestantes. Eso lo aclara también José P. Gulleri en todo momento. Después de romperse ese primer cordón, hay otro segundo cordón de resistencia. Y es al romperse ese segundo cordón que se escuchan los disparos. Pero ojo, los primeros disparos son disparos que hacen los de la Marina y los de la policía a modo de advertencia. Son disparos al aire, Sí, al aire, como para que se tranquilice la situación, porque había bastante tumulto, había piedras. Y ahí es donde muchos testigos mencionan que de los manifestantes salen algunos disparos. ¿Cuál es la prueba contundente? El caballo de uno de los comisarios señalado acá cae. Y es medio ilógico que sea fuego amigo, es medio ilógico que sea de parte de la misma guardia, porque el disparo viene desde los manifestantes. Allí el propio Serebriakov, a quien mencioné anteriormente, habla de que vio a un hombre alto, blanco, con un arma de fuego, haciendo disparos, Juvenal Benítez. Él incluso va y lo reconoce, porque Juvenal Benítez había quedado preso y categórico. Él había tenido un arma, menciona. El otro era Bernie Sarubi, pero él descarta completamente a Bernie Sarubi. Otro dato importantísimo. Cuando se hace la pericia de los que habían muerto, de los 8 fallecidos, ninguno había fallecido como consecuencia de disparos del fusil ametrallador Madsen. Claro. O sea, y Serebriakov es contundente acá. Él dice, si se llegaba a disparar con la ametralladora, no iban a fallecer 8, 40 fallecidos hablamos, porque Además, el impacto de bala es diferente. terrible. Eso es categórico. Los disparos que hace la ametralladora los hace como disparos de advertencia y los hace al aire. En ningún momento dispara contra los manifestantes, y eso es contundente porque a lo largo de muchos años veíamos publicaciones de gente ametrallando a los manifestantes, y la Madsen no se usa contra los manifestantes. Yo tengo entendido que las Madsen estaban luego arriba. Fusil de ametralladora Madsen acá. Sí, está, allá, arriba, en ese punto. Arriba, en la azotea actual. Quería decir 2 cosas brevemente, doctor, porque me parece importante. El capitán, hoy contraalmirante José Alfredo Bozano Baglietto, efectivamente estableció las órdenes, ¿verdad? E incluso trajo el apoyo, vino el teniente de navío Jara, que estaba a cargo, y uno de los que... Jara Román, positivo. Y uno de los que aparentemente disparó fue el grumete W. Antonio Chávez, conocido como el W, no importa, W. Antonio Chávez. ¿Por qué Bozano dice que tiene que hacerse eso? Porque había una ley militar que tenía vigencia desde el año 1874, siendo ministro del Interior Bernardino Caballero, en el cual se debía precautelar la vida del presidente de la República, de sus ministros y de sus colaboradores en ese orden. Entonces, la ubicación de los que estaban encargados de la seguridad estaba con el único propósito de precautelar la vida del presidente, de sus ministros y de los colaboradores. Y tan cierto es lo que dice el doctor Claudio, que uno puede inferir el impacto, la magnitud, el tamaño que tienen los proyectiles de un fusil de ametralladora con respecto a lo que se encontraron con los estudiantes fallecidos. Lo que mencionas es muy importante, porque hace cuestión de unos años hubo un grupo de gente que le atribuía la responsabilidad de los disparos a José Bozano, y José Bozano en ningún momento dice dispárenle a los manifestantes. Él lo que dice es, y en primer lugar su instructiva empieza diciendo,
no se dispare contra los manifestantes. Claro. Si la situación se vuelve incontrolable, Claro. recuerden el reglamento que mencionaste vos. Claro. ¿Y qué dice el reglamento? Que se debe de usar todos los medios posibles para proteger la vida del presidente. Cuando llega el tumulto en este sector, allí es donde se producen los disparos que terminan con la vida de esas 5 personas, de 8 personas, 8 personas. y 30 heridos aproximadamente. Pero un dato muy importante, José Peguyari ni bien escucha los disparos, baja de su despacho presidencial y ordena inmediatamente que cese el fuego. No solamente eso, ¿quién ordenó que se dispare?, pregunta José Peguyari. Cuando eso la oficina del presidente estaba en el primer piso. No. A vos te tocó en la planta baja. Sí, acá está, arriba en el Arriba. primer piso. Y acá sale corriendo por este balcón. De hecho, Molas López, él que por un problema de rodilla Correcto. baja, por eso a vos te habrá tocado en la planta baja la presidencia. Cierto. Él es el que ordena cese el fuego y pide que se investigue quién disparó. Es cierto. En los testimonios, acá es algo fundamental, en los testimonios los diferentes oficiales y los diferentes miembros de la seguridad dicen no hubo orden de nadie que se dispare. Nosotros lo hicimos porque conocemos el reglamento y porque sabemos que cuando se llega en esa situación tenemos que reaccionar. Aparte, muchos testigos reconocen que había disparos que salían desde los manifestantes. Un dato importante, había una normalista de apellido Rodi. Ella se dice que tenía una bandera del Paraguay. José Peguyari, muy disgustado, le saca la bandera y le dice, esta no es la manera de hacer sus reclamos. Y tiene una discusión con esta normalista de apellido Rodi, pero finalmente le saca la bandera después de haberse dado cuenta de todo lo que había pasado José Peguyari, doctor. Bueno, hasta ahí vemos los sucesos del 23 de octubre, ¿verdad? Lastimosamente murieron, vamos a sentarnos, doctor, murieron 8 estudiantes y 24 heridos. Hay también una persona mayor que falleció que no es estudiante, un anciano, Sí. estaba por ahí que murió accidentalmente, y hay un caballo muerto, como bien dijiste, que era el comisario Doldán, entre lo que se tiene estipulado. También hubo heridos por el lado del gobierno, varios policías, varios militares estuvieron heridos. Uno de los fallecidos es un Julio César Franco, que mucha gente piensa que es pariente tuyo, doctor, pero me dijiste que no. Tiene el mismo nombre de Yoyito. Él es jugador de Cerro Porteño, ex alumno del Colegio Nacional de la Capital y estudiante de medicina del último año. El otro fallecido es un señor Benigno González, es tío abuelo del Procurador General de la República actual, es hermano de Marco Aurelio González, el gran Marco capitán. Aurelio González. Y Marco Aurelio, por eso tenía una oferta importante en un club de fútbol afuera y él rechaza y decide ir a pelear en la guerra del Chaco. Ahora, y de que, bueno, su hermano había fallecido en un episodio previo a la guerra del Chaco ahora. Vos te referías al capitán de Olimpia. Exactamente, al gran capitán. El gran Y de capitán. Paraguay también. Aurelio Su González. hermano había fallecido en este episodio. Yo no sabía ese dato, una vez cuando conversé con el procurador, él me mencionó, ¿verdad? Ah, Aurelio González, Aurelio González. el gran capitán técnico de Olimpia y de Luque. Bueno, vamos a un corte. el Sí, doctor, último, y hablamos de los posteriores. y vamos a las consecuencias de lo que ocurrió después del... Bueno, parte final de este primer bloque de historia, muy interesante. Estamos con Claudio Luis, hablando sobre lo que ocurrió ya la previa, el propio 23 de octubre y ahora el día después. Tenemos algunas imágenes, Iván, que me gustaría que vaya explicando el doctor a los televidentes, por favor. Un dato importante, doctor, lo que dijimos, la declaración como jefe de plaza de Arturo Bray. Arturo Bray, al día, a la tarde, es designado como jefe de plaza, encargado de la Marina, la policía, prácticamente todo estaba a su cargo y él empieza a adoptar unas medidas. Hay algo que no se menciona mucho, pero esa tarde del 23 hay una manifestación más o menos de 100 personas cerca de la escuela militar y su Bizarreta, que era ministro de Relaciones Exteriores, le dice a Bray, anda a reprimir esa manifestación. Bray dice, no voy a reprimir, ya hubo bastantes episodios tumultuosos esta mañana, déjenlo allí que se manifiesten. Y así pasó, esperó una hora y luego se retiraron estos 100 manifestantes más o menos. Lo que sí le preocupaba a Bray era la jornada en la cual se producía el velorio y posterior sepelio de los fallecidos. La Recoleta. En la Recoleta. Ese tránsito hasta la Recoleta era lo que le preocupaba a Bray, porque tenía miedo de alguna especie de reacción nuevamente de grupos tumultuosos, entonces se encargó de custodiar todo ese camino hasta la Recoleta. Y Bray dice,
Si se hubieran tomado decisiones contundentes ese 22 de octubre, no se iba a llegar a esto. Es más, ahora ahí le ofrece el sistema de tranvía, porque hacía calor. Entonces la gente no tenía que venir caminando desde la Recoleta hasta Asunción. Entonces él le ofrece el tema de tranvía y se va descongestionando, porque se juntó unas 3.000 personas aproximadamente para el sepelio de estos jóvenes. Hay que reconocer eso. En el velorio se hace en la Facultad de Derecho. Mucho tiempo se variaban los números de los fallecidos. Incluso, esto dice Bray, que se llenaron algunos ataúdes con piedras para aparentar más fallecidos. Es lo que menciona Bray. Hay una anécdota, doctor, que me gustaría que comparta con la audiencia, muy interesante, que ocurre con Arturo Bray cuando va a la Facultad de Derecho con el propósito de interiorizarse el tema del velatorio, cómo va a ser el entierro. Uno de los radicales era Adriano Irala Burgos, que era de la línea Juan Estefanís. Él prácticamente asume la presidencia de la República. Cuando va Bray, porque Bray era jefe de plaza, necesitaba hacer recorridos, ver la situación en cuanto a la seguridad. Él entra en la Facultad de Derecho y quiso conversar con Adriano Irala y le pide a alguien para intermediar y que lo llame. Cuando le menciona a Adriano Irala, ¿quién le dicen? Adriano Irala, no. Que le piden que le mencione en forma correcta a Adriano Irala y se sorprende. ¿Y cómo le dice? El señor presidente en ejercicio, señor Adriano Irala. Así, o sea, ellos ya habían asumido ya quién iba a ser el presidente porque, no sé, pensaban que iban a deponer a José P. Guyari o alguna cuestión como esa. Hay que ubicarse que el presidente Guyari, los sucesos del 23, se va a irse así a la escuela militar que quedaba al lado. Y él toma la decisión de someterse al juicio político el 26 de octubre. El primer juicio político. El primer juicio político, 26 de octubre, entre paréntesis. Y ese periodo de tiempo entre el 23 y el 26 se produce el entierro de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y seguramente en ese momento no estaba establecido. El jefe de plaza, bueno, es decir, Bray tenía poder pleno. Había estado de sitio y él tenía autoridad sobre toda la fuerza pública, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Uno de los últimos hechos tumultuosos como jefe de plaza que le tocó a Bray, él habla de que el 27 de octubre, Rafael Franco con otro célebre personaje, Rigoberto Caballero, se dirigen hasta Alto Paraguay. Ellos pretendían tomar el RC1 Valois Rivarola para hacer un levantamiento en esa zona, pero es apresado por el jefe del RC1, no se doblega a Franco. Con eso Bray demuestra la línea institucionalista de los militares y ahí termina, hasta ahí van a llegar más o menos las andanzas de Rafael Franco, que ya venía generando, digamos, ciertas azonadas en varios momentos. Y Bray dice, hasta el inicio de la guerra del Chaco, desde ese entonces lo vamos a tener a Rafael Franco en una situación de controlado, dice, ¿verdad? Muy bien, doctor, tenemos que cerrar. Me gustaría en estos 30 segundos finales una opinión tuya, porque los hechos son sagrados, las opiniones son libres, hacer un análisis de lo que ocurrió objetivamente y se pudo haber evitado y los excesos que se pudieron haber cometido el 23 de octubre, por favor. Yo creo que más que nada los hechos del 23 de octubre tienen que llevarnos a un capítulo de lecciones aprendidas. Todo ciudadano tiene derecho a una manifestación justa con los medios pacíficos y siempre creo que hay que tener el debido cuidado de evitar esas inmiscusiones políticas que muchas veces parecen van a tener incidencias mínimas, pero el 23 de octubre de 1931 se demuestra cómo cualquier incidencia puede llevarnos a las más terribles consecuencias, doctor. Muy bien, gracias, doctor. Muy amable. Estuvimos con Claudio Luis Velázquez, nosotros nos vamos a unos pequeños consejos. Te quiero comentar algo. Sí, Fabián Chamorro, nuestro amigo, creo que tenés la imagen ahí, por favor, Iván, está organizando un teatro estos fines de semana en adhesión a los hechos que terminaron con la vida del presidente Eligio Ayala. ¿Tiene que darnos entrada? ¿Qué sorteemos, doctor? No, Fabián parece que tiene psoriasis de codo. Ojalá que nos dé entrada. Para el próximo programa a lo mejor le pedimos. Sí. Pero acá está la publicación, están invitados todos para este viernes, se cumplen 95 años del fallecimiento del presidente Eligio José Ayala y se hace en el Teatro Arlequín una puesta en escena que está coordinada por el historiador Fabián Chamorro, ex amigo de la casa. Hace 2 años por ahí que no aparece por acá. Bueno, esperemos que sea día de vuelta. ¿Te vas a ir? Sí. Vamos a encontrarnos el viernes ahí. Espectacular. Viernes, si Dios permite, en el Arlequín, Eligio Ayala,
cómo sucede la muerte del presidente de la República, posiblemente el mejor presidente de la historia del Paraguay, este viernes 24 de octubre en el Arlequín Teatro. Pero las apuestas son viernes, sábado, domingo, o sea, todos los fines de semana hay, ¿eh? Hay oportunidad para... 100.000 guaraníes, muy barato y vale la pena realmente poder aprender un poco de historia, ¿eh? Perfectísimo. A la vuelta estamos con el senador nacional Enrique Salín Busarquis para conmemorar la fiesta del 18 de octubre, fiesta del liberalismo paraguayo, y al mismo tiempo hablar de los desafíos y oportunidades del Partido Liberal Radical Auténtico. Senador, ¿será? Por K18, buenas noches, senador Enrique Salín Busarquis. ¿Ese dijo? Y por nada, Federico, pues yo pude añoar. Bueno, saludo a la teleaudiencia. Támaro Andula 18. More Correra, EB18. Oh, Paipi. Paraguay y Chacueve. Sí, como nunca. Pero me imagino, sobre todo en Coronel Oviedo, habrá estado más. No, en diferentes puntos, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es, Ofarrea o Interlomitala 18, pero como nunca. En todo el país, incluido el extranjero, España. O sea, ¿vos crees que este 18 fue diferente a otros? Mucho fervor, mucho fervor. Se deja en duda un Bocapulo. Sí, se deja en duda. Hogar Yerere, un Mocapú, ni de gusto. Mucha bomba, mucha alegría. Senador, la historia del partido ya está conocida, ya hablamos varias veces. Me gustaría más si podés compartir con la audiencia la última convención del partido, los puntos más resaltantes, más importantes de esa convención. Yo creo que lo fundamental es que se resolvió acordar con todos los partidos de la oposición en base a la concertación y las alianzas. Es decir, tenemos 263 municipios y cada uno de sus municipios va a usar la figura jurídica que mejor le convenga. Bueno, o de alianza, ya vota alianza o concertación. Y la idea es poner a los mejores candidatos de la oposición. Obviamente que nosotros estamos promocionando las candidaturas liberales, pero también se está conversando en el caso de que hayan candidatos de la oposición que midan mejor, bienvenido sea. O sea, a gusto del elector, ¿verdad? La Sabugareinte, una ciudad determinada, oye, Jaijuve o Jaijuyepema, los mitades de Inda, ella soy los mismos de Liberal Hashan, ya como hay problemas, ya tuvo mi jamás ya no hay problema en ese sentido. Y tiene que haber desprendimiento y renunciamiento. Hay municipios donde el partido es muy fuerte, donde se hizo muy buena gestión. Yo creo que unos cuantos van a hacer su recutú. Sí, sí. Y hay municipios donde probablemente una figura independiente tenga mejores posibilidades. Claro. Y lo que más a mí me pone contento es que se está hablando, se está dialogando. Y creo que ese espíritu de desprendimiento va a ser el cimiento sobre la cual se va a construir el tema de las elecciones municipales, ¿verdad? Básicamente eso. Sí, así, las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿verdad? Hay ciudades, por ejemplo, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, donde normalmente el Partido Liberal, por lo menos hasta ahora, no tiene una fuerza así clara, evidente. Entonces, ahí vamos a buscar alianza. A Pepe ya se cata más y jugué. A Pepe ya apoyata ya, sea quien fuera del partido político que sea. Esa es la decisión de la convención. Categórico. Pero fundamentalmente, yo te digo, Federico, por encima de la cuestión de los partidos, o votar lo mitad en la candidatura, candidato o candidata. No, ya no es una cuestión porque es rojo o azul, sino que especialmente a nivel local es muy diferente a la elección nacional, ¿verdad? Es diferente. Está votada temas que son de su comunidad, de su valle, de su pueblo. Entonces son elecciones muy diferentes, ¿verdad? Al final de cuentas, senador, vos te das cuenta, ¿verdad? Vos votabas para que administre tu plata a una persona que le conoces, que sabes. Claro. Y, tu vecino. Claro, y tiene que devolverte en obras y servicios lo que vos le aportás en dinero. Limpieza de la calle, recolección de residuos, buen servicio de transporte público, limpieza de baldíos, en fin, acompañamiento en salud, en educación. De eso se trata la gestión municipal. Categórico.
Desde el punto de vista de las elecciones, esa parte podemos superar. ¿Tomó carácter público tu posición, que después de haber sido un precandidato a la presidencia del directorio, tomaste la decisión de declinar por ahora la candidatura? Vamos a hablar después de la presidencia de la República, pero decidiste dar un paso al costado para buscar una unidad y acompañar una chapa que en estos momentos integra el intendente Fernando de la Mora, Alcides Rivero, con tu hermano, el diputado nacional Antonio Enrique Busarquis. Yo decidí renunciar a mi candidatura porque creo que es el momento no solamente de poner en primer lugar al partido, sino que al Paraguay. Y fue un gesto para decirle a todos los liberales que tenemos que sentarnos a hablar, a unir el partido. Si nosotros no logramos unir el partido, ¿cómo vamos a querer unir a otros sectores de la oposición? Entonces, claro, hay que empezar por casa. Pero aparte de eso, también quiero destacar que Alcides Rivero para mí tiene, por supuesto, varias virtudes, pero dos cuestiones que a mí me convencen. Uno, que es un tipo ganador, 2 veces ganó la intendencia en Fernando de la Mora. Sí. Y lo segundo, en sus 2 periodos él supo consolidar un gobierno con participación de todos los sectores, no solamente del Partido Liberal, sino diferentes sectores de la sociedad, Fernando. Entonces, te demuestra que no es un tipo sectario. Entonces, yo creo que es la persona indicada que se pueda dedicar a tiempo completo al partido, así como lo dijo él. Si hay candidato a presidente de la República, no, me voy a dedicar exclusivamente al partido. Entonces, me pareció bastante coherente y dije, en vez de que la ñaño Iron Varilla, yo dije, bueno, no te digo que en el partido va a haber un 100% de acuerdo, pero creo que un 80% probablemente, y ojalá que se dé un acuerdo total también, porque todavía hay tiempo. Claro, de eso se trata, de buscar la unidad, pero yo coincido contigo que está aprendiendo muy bien esa dupla y está ganando consideración dentro del afiliado liberal. Una última pregunta dentro de este primer bloque. Dentro de las candidaturas, vamos a suponer para intendente, tendrán que hacerse en junio del año que viene. ¿También en esa época se define la presidencia del partido? Sí, de manera conjunta. Las elecciones municipales internas, porque hay que cumplir con la ley indistintamente que haya consensos, acuerdos en ciertos municipios. En junio del próximo año vamos a tener el nuevo directorio, el nuevo presidente del partido y también todos nuestros candidatos a intendentes. En la misma fecha, en junio. La misma fecha. Bueno, falta mucho todavía, ¿verdad? Pero así como están las cosas, para terminar, Alcides Riveros y Busarquis, una de las chapas. ¿Hay otro candidato ya lanzado o no? Está Ever Villalba, uno de ellos, ¿verdad? Que también, ¿quién acompaña a Ever? Creo que no definió todavía, pero ya con lo metañan de amigo entre amigos. Entonces tenemos que dialogar entre todos y tratar de llegar a un... ¿Y hay otro tercero o no? ¿Son 2? Bueno, no sé si escuché por ahí lo de Dionisio, pero no sé si es cierto o no. Dionisio. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Más gente nos están enviando mensajes, gente de distintos lugares del interior, difícil de citarla todo, pero por lo menos a los más conocidos. Concepción, Caguazú, Central, de todas partes. Pero, sí, Jerónimo Gunset, Roberto Ayala, Juan Carlos Ferreira, Cabaña, también por supuesto nos está viendo Genaro. Hay un mensaje que no puedo dejar de pasar, Salín, que es mi amigo. Vos le debes conocer porque fue médico en Coronel Oviedo mucho tiempo, Lorenzo Eugenio Codas Bruin, conocido como Tito Codas. Está convaleciente recuperándose de una enfermedad, así que para él y para su familia un gran abrazo. Fuerza, Tito querido, un gran abrazo, hermano. Saludos para el doctor Codas. ¿Y Codas allá? Sí. Bueno, Salín, desafíos y oportunidades del Partido Liberal. Vamos a comenzar primero por los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Partido Liberal? Tenemos que jugar el partido grande, Federico. Si perdemos esta oportunidad,
vamos a completar 20 años, te va a sonar tiempo, 20 años de un mismo modelo económico y un gobierno. Te voy a dar algunos datos que son muy importantes. En el 2012, la deuda externa del Paraguay no alcanzaba los 2.500 millones de dólares. Ahora, el gobierno de Cartes, el gobierno de Marito, gobierno de Sandy Peña, 19.000 millones de dólares. O sea, están... Pero el 42% del PIB. Del PIB. Del 9%, prácticamente 40% del Producto Interno Bruto. Pero doña Neñe Esteban dice, bueno, toda deuda se tiene que pagar. ¿Tú sabes cuánto paga el Paraguay ahora? Interés por deuda. No estamos pagando la deuda. Interés. Más de 1.600 millones de dólares cada año. Ese es el dinero que hoy falta en salud pública, en educación, porque se está sobreendeudando. Pero ellos siempre hablan de la macroeconomía y te dicen, no, es poco todavía, no ves la deuda de los otros países, te dicen. Pero lo que nos cuentan es la capacidad de pago. Paraguay tiene una presión tributaria en teoría muy baja, pero si un país tiene 4 veces más capacidad de pago, se puede endeudar 4 veces más. Entonces, el próximo gobierno que se viene se va a encontrar con un país sobreendeudado. En el 2027 se va a dejar de recibir esa compensación por el tema de energía. O sea, si miramos la economía, ellos hablan de macroeconomía y decir 2 cosas ahí. Ya neñe estepe. Adecuada macroeconomía, pero las heladeras están vacías. El 100.000 guaraní literalmente hoy vale 70.000, 30% menos. No yupila sueldo o yupila producto, la canasta interna bruto, entonces la canasta familiar, ¿verdad? Entonces tenemos graves problemas económicos en el país. Entonces ellos hablan de macroeconomía y dicen que el impuesto es muy bajo en Paraguay, y es mentira, porque el impuesto más caro es la pobreza. ¿Cuánto te sale en la práctica la salud pública cuando no encontrás medicamentos, cuando no encontrás atención? Estaba viendo que IPS, cerca de 900.000 personas que aportan obligatoriamente, y vos pedís la ambulancia, doy por la ambulancia, pojá, doy por ahí. La vez pasada estuve acompañando a un enfermo para un tipo de diabetes, doy por ahí la pojá, y te descuentan o te descuentan. Se comenta que quieren alzar el aporte del trabajador o cobrarle también por el tema del aguinaldo. O sea, están desfondando el país y están matando el sistema de salud público. Los públicos están matando. Todo es tercerización. ¿Por qué decís eso? Y te voy a decir por qué. Yo he recorrido los hospitales públicos. ¿Viste que te dedicaste mucho en las redes sociales al tema de eso? Y voy a continuar. Pésimo servicio, pésima atención, no se invierte en recursos humanos. La gente dice, necesitamos más terapia. Bueno, pero no es solamente terapia en el sentido del equipamiento. Necesitas profesionales, claro. Necesitas terapistas. Vale. Bueno, entonces tenés que invertir mucho en recursos humanos. No solamente gasto de equipo. Bueno, ahora por ejemplo dicen, construimos el hospital de Itapúa de tal parte. Está bien, pero ¿de qué te sirve si la atención no mejoró? ¿De qué te sirve si, por ejemplo, ahora estamos el famoso octubre rosa, ¿verdad? Y contra el cáncer de mamas básicamente, y noviembre azul, cáncer de próstata. Ellos quieren solucionar el problema del país con cintita. No, el cáncer se controla cuando se detecta a tiempo. A lo vitaja y con la tomógrafo. Pero cuando empeorar la situación va a ir, porque al triplicar el costo, cuando ellos tercerizan un estudio que al Estado le podría costar 300, cuesta 900, para poner números redondos, ¿verdad? Entonces, o sea, vos decís que los tercerizados están sobrefacturados. Están sobrefacturados de manera descomunal. Se utiliza la infraestructura del Estado paraguayo, se utiliza lo público, se utilizan recursos del Estado paraguayo en gran medida, y eso significa que la cobertura no le va a alcanzar a todos los paraguayos. En vez de atenderle a
por decirte, 20.000 personas, vos le vas a atender a la tercera parte. Por darte un ejemplo nomás. Entonces, no hay dinero que te alcance porque la salud se convirtió en un negociado en el Paraguay y yo no veo ninguna mejoría. O sea, te estoy dando así datos de economía, datos de salud pública, conclusión para decirte, este gobierno se tiene que ir definitivamente. Están desfondando el país, sobreendeudando el país, una gran deuda que vamos a pagar todos, se están sobrefacturando los servicios en diferentes estamentos, hay denuncias de todo tipo, una ola de corrupción nunca, pero nunca visto. Entonces, el compromiso que vamos a asumir va a ser muy grande en el 2028. Salim, no me quedó muy claro el tema de que utilizan los recursos. Yo tengo entendido que lo que hacen con la tercerización es que los emblemas, los grupos privados que prestan servicio a salud hacen en su sanatorio con su equipo. ¿Vos decís que ellos utilizan equipamiento de los hospitales y cobran como precio privado? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en Santa Rosa de la Guaraí, un equipo de tomografía funciona en un búnker, en un container, en el predio del Hospital Santa Rosa de la Guaraí. Te doy un solo ejemplo. Y es el tomógrafo, el equipo de diagnóstico es del ministerio. No, es privado. Es privado. Pero por eso el Estado paga. O sea, no. Paga por cada tomografía. Sí, paga. Ah, eso sí. Paga. Pero yo te puedo asegurar que si se hubiese fortalecido lo público con todo lo que está pagando en tercerización, si hubiesen hecho el mantenimiento de los equipos, si hubiesen tenido equipos técnicos en biotecnología, yo te puedo asegurar que iba a rendir mucho más el dinero. ¿Por qué no hacer funcionar lo público? O sea, claro. ¿Por qué querés matar lo público? Claro. Están matando lo público, ¿verdad? Infraestructura del Estado paraguayo, recursos humanos del Estado paraguayo, profesionales del Estado paraguayo, radiólogos del Estado paraguayo, para que todo se tercerice. Y tu presupuesto. Es una empresa tercerizada, vos sabés. No sé, yo sé, depende seguramente en diferentes puntos, pero... ¿En Coronel Oviedo cómo funciona eso? En Coronel Oviedo yo sé, por ejemplo, que gran parte de estudios, el hospital le firma de la venia y tenés que irte en tal sanatorio, ahí te van a hacer todos los estudios o lo que sea, ¿verdad? O otro tipo de estudio allí también. O sea, en la ciudad de Coronel Oviedo los pacientes del hospital nuevo son remitidos a centros privados. Sí. Entonces lo que yo veo es, si yo tengo 100 guaraníes... Y una pregunta técnica. Si yo tengo 100 guaraníes, sí. Antes de pasar, vos que estás en el presupuesto, ¿el presupuesto de salud recibió un incremento últimamente en los últimos años o es igual en términos generales? Siempre hay un pequeño incremento. Pero yo te voy a decir, Federico, primero que la plata alcanza cuando no se roba, punto uno. La corrupción anual se calcula en Paraguay que cuesta cerca de 2.000 millones de dólares al año. Y Banco Mundial. Banco Mundial, corrupción. Sí. Punto uno. Punto dos. Si vos no haces rendir tu dinero, sí, claro. En vez de darle cobertura, por decirte, a 100.000 paraguayos, cuando vos estás triplicando tu costo, obviamente que los estudios van a ser para menor cantidad de gente. Si el Estado ya tenía el tomógrafo, por ejemplo, yo puedo, porque he denunciado, ya voy con el mantenimiento, Federico. Yo denuncié en la fiscalía. Sí. Entonces vos tenés equipos que cuestan millones de dólares que no se hacen el mantenimiento a propósito. ¿Por qué? Porque el hospital juega privado, JAPE. Eso es un gran negocio. Juega privado, JAPE, Moópico, pagata la mitad, 2 millones y medio, en Boriajupio, Moollo, en un jeta upea. Y ahora la respuesta, ya que yo salí a presionar, recorrí muchos lugares, bueno, ahora vamos a tercerizar. Y el Estado paga 3 veces más. Yo no estoy contra el privado tiene que ganar su dinero, pero yo creo en un sistema público, universal, gratuito, claro, digno, claro. Y también la reivindicación hacia el personal de blanco, porque sí tengo que reconocer que hay muchos médicos, enfermeros, enfermeras que con lo poco hacen magia. Por eso cuando yo recorro los hospitales le digo, hey, pende contra, pende favor, ahora vamos a aumentar el presupuesto, pero ¿en qué gástame el dinero?
¿verdad? Es buen punto lo que vos no, planteas, es un buen punto. en grandes licitaciones. El doctor, y no estamos hablando todavía de IPS. el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, está haciendo muchas denuncias también en ese sentido. Puede ser un buen aliado para ustedes. Sí, el doctor Jorge Rodas, del Círculo, creo, del Centro Médico. Círculo Paraguayo de Médicos. Paraguayo de Médicos. Y te voy a dar otro dato más también. El tema de los profesionales que se reciben, y lo digo con mucho respeto, pululan las universidades de todo tipo, que se convirtió en un gran negocio, Sí, ¿verdad? sí. Muchos brasileños vienen, está bien, pero ¿quién me atiende a mí? O sea, usted que es médico, Sí, un problema. tiene que hacer una pasantía, tiene que haber un catedrático de primera que me enseñe. Tengo que, algunos ni inyección no muy cuay. Sí. Política, obvio, ni en el hospital, ¿ves? Cierto. Apenas como por yucatas, Gina. Cierto. Entonces, por eso yo insisto en cuestiones que probablemente muchos no le dan piola. Para decirte que acá lo que prima es el negocio, el negociado, facturar, tercerizar todo. Y este es el modelo que ellos están instalando en el Paraguay. Ellos no creen en el sistema público de salud. Vos estás tocando un tema central, en mi doble condición, ¿verdad? Primero como conocedor de la sanidad pública paraguaya y en segundo lugar como médico, que es el tema de que se está privatizando la medicina pública en el Paraguay. Es un tema preocupante, tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Este tema planteaste en el plenario de la Cámara de Senadores? Sí, muchísimas veces, muchas denuncias en la Hay 3 fiscalía, en todas médicos partes. en la Cámara de Senadores. Sí, bueno, está Antonio Barrio, está Esperanza, está Iramay, el doctor Iramay, Bachi mismo, que es médico también, ¿verdad? Bachi, cierto. También, ¿verdad? Y bueno, ellos saben que es cierto lo que yo digo, ¿verdad? Yo aclaro, no estoy contra el privado, no estoy finalmente si a un precio racional el privado gana, pero el Estado está para proteger al más pobre en Boriajú. Y plata algo si dio libanés, ¿ve? Sí. Jalan Boriajú, hermano, ojo la hospital, ¿ve? No estamos hablando de IPS todavía, de IPS. Yo presenté un proyecto de ley IPS que se llama de reintegro. ¿Por qué? Vos pagás cada mes, pero vos te vas al medicamento, no hay. Con tu sonda 1 año esperando y después te vas otra vez al privado. Vos estás pagando 2 veces. Para la cirugía de próstata. Eso es una estafa. Entonces yo planteé un proyecto de ley para que se le devuelva. Mira, si vos compraste el medicamento, si vos pagaste la ambulancia, si vos te operaste otra vez con tu plata, te tienen que devolver. Si vos te vas a un seguro privado y no te cubre, te dice, te derivo en tal parte, pues yo te voy a cubrir. Entonces, acá se le roba al trabajador de manera escandalosa. Y te voy a decir más, ¿y qué hacen con la plata del trabajador? Envían a sus bancos privados, donde ellos le pagan, no sé, 6-7% al Estado, y después él le paga con la plata del trabajador, le presta al trabajador, no sé, a 15, a 20, no sé. O sea, hacen plata con la plata del trabajador. O sea, la plata del trabajador, que debe ir a la salud pública, al Instituto de Previsión Social, al jubilado, al trabajador, finalmente se convierte en un gran negociado. Por eso yo hablo de una corrupción sin límites y digo que este gobierno tiene que irse definitivamente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Banco bueno. Bueno, banco el tema de nada. Yo no sé si es muy bueno. Pero bueno, mira. Pero vos te referías a Bueno Banco, ¿verdad? Mira, yo me refiero no solamente a ese grupo. Corporaciones económicas en el Paraguay que históricamente se pelean por la plata, que no quieren un cambio estructural y profundo en el Paraguay. Quieren mantener un modelo económico para un grupito, ¿verdad? Hablan de los números maravillosos de la macroeconomía, pero Juan Pueblo no tiene un peso partido por la mitad. Es cierto. Esa es la realidad del Paraguay. Es cierto. Me permitís, senador, último corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Interesante, siempre lo que se dice en el corte tiene valor extraordinario. Senador, ¿qué es lo que tiene que hacer el partido? Estamos mal en salud, estamos mal en educación, los indicadores de seguridad no son buenos, en fin, la imagen como nos ven internacionalmente de un país que ya no solo es tráfico de drogas, sino que además es un laboratorio de drogas. ¿Qué está haciendo el Partido Liberal? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Partido Liberal
para esta nueva elección municipal y nacional después? Vamos por parte. Primero las municipales que ya estuvimos hablando. Yo le pido a la conducción del partido, aprovecho este programa, estuve hablando con Macías Riveros, le dije, Coángama, ahora se tiene que dar el acuerdo con todos los sectores de la oposición para las municipales. Después ya no nos sirve. No podemos irnos nosotros en 2 o 3 frentes en un municipio y perder algunos municipios por menos de 100, 200 votos. Claro. Bueno, entonces, Coángama ya definí, maná, allá y Coángama, más para la ñante aliado hoy. Allá y Coángama, más para la funcional al gobierno actual, ¿verdad? Entonces, si ahora no hay esa apertura, ese desprendimiento, quiere decir que más adelante probablemente el satélite va a jugar el satélite. Entonces, por eso yo digo, invítenle al local del partido, a todos los líderes de la oposición paraguaya, ya guapeman de hoy, ya resolver distrito por distrito y pongamos a los mejores candidatos. Y sobre ese cimiento de las municipales, construimos el 2028. Y por supuesto que yo como afiliado dirigente del Partido Liberal, yo me siento preparado y capaz para no solamente ser candidato, sino para ser presidente de la República del Paraguay. Pero eso no significa que voy a tirar al centro, que yo voy a cabecear, no, no. Si realmente existe otro candidato o otra candidata con mejores posibilidades, Ese es el punto. Salim Busarqui no hay que dar un paso al costado, va a dar 1000 pasos al costado y va a hacer de todo con tal que este gobierno se vaya, porque es hora de poner el Paraguay en primer lugar. Entonces, si somos inteligentes, si unimos a toda la oposición paraguaya, si ponemos a los mejores candidatos y candidatas, yo te firmo en una escribanía que en el 2028 hay alternancia y este gobierno se va definitivamente. Me gusta, realmente me pone muy contento, lo digo al aire porque muy pocas personas hay así con tanto desprendimiento al punto de decir que declina su candidatura si hay una persona que tiene más confianza de parte de la gente. Eso exactamente lo que ocurrió en el 2008. 2008, categórico. Claro. Ahora, tengo una pregunta, senador. Yo creo que el 2028 está todavía un poco retirado, ¿verdad? Sí. Yo creo en este momento, por ejemplo, para el presupuesto, hay una posición al unísona de toda la oposición. ¿Qué van a hacer con el presupuesto? ¿Van a seguir permitiendo un agigantamiento del Estado? ¿Van a achicar? ¿Qué van a hacer con el presupuesto? No te puedo decir que en la oposición hay una postura uniforme, pero sí puedo decirte que dentro de la oposición estamos los que hacemos oposición y lastimosamente están los que no. Los que no hacen. Bueno, pero hacer oposición no significa decirle no en todo al gobierno porque sí nomás. Claro. Hacer oposición significa también proponer soluciones para Totalmente. la gente. Lo mitad ya no es entonces veima la plagueo, ¿verdad? Entonces, claro que proponemos soluciones. Si yo tuviera tiempo para contarte proyectos en materia de salud pública, estábamos hablando, ¿verdad? Te voy a dar un solo dato. Yo le llevé a la ministra de Salud para que todo el sistema logístico del Ministerio de Salud en tiempo real, cada pastilla, cada frasco de medicamento sea rastreable en tiempo real. Trazabilidad. Trazabilidad absoluta, control real, ¿verdad? O para beber la poja, ñe cañero, ñe mondar la poja, se compra más caro, ya se sabe qué medicamento se necesita y cuál no, porque oye, ya por la licitación le envían a cantidad de medicamentos que no se usan, se funden. ¿Qué te dijo? Ojendo, pero depende. Doy piroche en pocas palabras. Lo que quiero decirte, claro que vamos a controlar el dinero de la gente, vamos a pelear el presupuesto a favor de más inversión en lo social, en salud pública fundamentalmente y en educación, ni qué decir. Pero hay una posición unísona en el Congreso de todo, incluso de los 4 que están separados. No, por eso te estaba diciendo. Ellos ya no cuentan. Estamos los que estamos en la línea de oposición cuando son temas fundamentales como tema presupuesto. Ahora, ellos tienen la mayoría, hay que reconocer, sí. El Senado tiene mayoría. Por eso yo le digo ahora respetuosamente a muchos funcionarios, cuando salen también, aprovecho, la gente de blanco
o los propios docentes, cuando ahora salen a pelear por sus reivindicaciones, o los docentes dicen, ¿qué va a pasar con nuestra jubilación? Y yo les digo, a nivel pebotá, que se fuera. Yo no entiendo, no digo todos, pero yo no entiendo cómo ustedes no solamente votan, se sientan en la mesa, pelean por sus verdugos y después tienen que salir a las calles a manifestarse sabiendo que este es un gobierno impopular, es un gobierno elitista, un gobierno en contra del trabajador, en contra del docente, en contra de la gente de blanco. Este es un gobierno empresarial, pero no en el sentido del empresario que, porque acá hay que separar, está el empresario que creó la empresa, que generó la empresa, que genera empleo, que paga su IPS, que tiene responsabilidad social, que tiene compromiso medioambiental, pero está el empresario del pasado que vivió colgado del papá Estado, gracias al Estado, con licitaciones amañadas, gracias al almuerzo del niño, ¿verdad? Por darte un ejemplo, pero no solamente eso, los que se dedican a lavar dinero a la corrupción y los que están en todos los tráficos. Esos no son empresarios, fungen de empresarios. Entonces este es un modelo económico en contra de la gente. Muy bien, senador, esa cámara es tuya. Me gustaría en este 60 segundos finales que te dirijas al pueblo y que le diga por qué la ciudadanía debe apostar a la oposición para las próximas elecciones, tanto municipales como nacionales. Bueno, Marcelo Mitame, 18 de octubre está ya farreada, felicitarlo Mitame, el partido está más fuerte que nunca. Pero eso no significa que salimos a usar que sea anti nadie ni anti Colorado. No. Estar con amigo Colorado, liberal, pritán, jovuda. Le admiro al Colorado auténtico de verdad que defiende la doctrina de su partido. Pero no estos que fungen de Colorado, que de coloradismo no tienen nada. Conclusión, tenemos que unir a todo el pueblo paraguayo por encima de los colores, las diferencias. Ese proyecto nace, empieza ahora, con miras a las municipales y en el 2028 un frente de unidad nacional y ahí los mejores candidatos. Por ahí, Pecha Javio me llegó a dar la oportunidad, suplente ya a entrenar todo el día, me llama el técnico y estoy preparado para jugar el partido. Pero vuelvo a aclarar, Oño y Guapo, vea, no hay problema. Bueno, nosotros, gracias senador. Nada, gracias por la invitación. Cangumín lo han pedido, presidente de la República, antes de la Icoseina. Yo cuaina, el potaje de trabajo, nada. Te gustaba. Nosotros nos vamos, regresamos el próximo lunes, si Dios permite, con más diálogo franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañaron en un